Y vamos con el primer tema del día. Escucha, para el total de la población de 60 años y más, los 3 padecimientos con el mayor autorreporte de diagnóstico médico fueron hipertensión con un 40%, diabetes con un 24.3% e hipercolesterolemia con un 20.4%. Este es el porcentaje total de atenciones con los adultos mayores en los servicios de urgencia hoy en nuestro país. Te presento la nota y regresamos a platicar con el especialista. Paciente geriátrico. Se le define así al individuo de edad avanzada con pluripatología y polifarmacia y que además presenta algún grado de dependencia para las actividades básicas de la vida diaria. Según el diagnóstico EnSano 2012, las mujeres padecen enfermedades incapacitantes más graves y por más largo tiempo. Ello se ve reflejado en que 3 de cada 10 adultas mayores tienen dificultad para realizar alguna tarea de la vida diaria: comer, bañarse, caminar, preparar o comprar alimentos, entre otras. Todo esto frente a 2 de cada 10 hombres con este mismo problema. Algunos datos a considerar son: el paciente anciano representa entre el 15 al 25% de las consultas urgentes. El 25% de las urgencias hospitalarias tienen más de 65 años. El 22% de estos enfermos quedan en observación de urgencias. El 27% ingresan a hospitalización. Como podemos ver, el hecho de tener una expectativa de vida más larga no representa necesariamente una ventaja para estas personas. Por el contrario, puede significar un periodo mayor de enfermedad o discapacidad. Desafortunadamente, las condiciones de vida que han tenido las adultas mayores, caracterizadas por desigualdades de género, son un factor importante de su estado de salud que muestra el efecto acumulativo del deterioro físico-funcional con el paso del tiempo. A nivel general, se considera anciano de alto riesgo social si la persona vive sola o sin cuidador principal, si no tiene domicilio fijo, si tiene problemas económicos, si padece demencia y si cuenta con una historia previa de violencia. El aumento de la longevidad logrado en los últimos años da como resultado que las personas vivamos un periodo cada vez más prolongado de nuestras vidas como adultos mayores, con características biológicas específicas y condiciones de salud propias de la vejez. La capacidad biológica de adaptación no desaparece del todo durante el envejecimiento. Si bien es posible envejecer en condiciones saludables, es importante procurar que el envejecimiento ocurra de la mejor forma posible. Ahí tienes la información de manera general, pero vamos a entrar a detalle con este tema, el cuidado en los adultos mayores en nuestro país, sobre todo porque el Consejo Nacional de Población prevé que ya será alrededor de unos 20-25 años, el mayor porcentaje de personas en nuestro país será dentro del rango de los adultos mayores. Cada vez habremos más adultos mayores que jóvenes en México. Y para platicar de este tema, agradezco al médico general Raúl Hernández su presencia aquí con nosotros en Código Salud. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias. Es muy importante tener un enfoque preventivo también, porque finalmente todo mundo o la mayoría vamos a llegar a ser personas adultas, mayores o viejos o ancianos, como le queramos poner, el término que queramos agregarle a nuestra etapa de la vida. Pero queremos llegar bien, sanos de preferencia. ¿Qué tenemos que hacer ahorita para anticiparnos a lo que puede venir más adelante? Bueno, para prevenir es obviamente hacerse sus chequeos, ¿de acuerdo? Hacerse revisiones anuales. Y bueno, conforme vamos en diferentes etapas de la vida, hacernos estudios acorde a nuestra edad. Por ejemplo, en los hombres, hacernos los estudios para prevención de hiperplasia prostática, en las mujeres para una prevención de cáncer de mama, etc. ¿En qué etapa de nuestra vida tenemos que comenzar a hacer esta serie de estudios? ¿A partir de qué edad? A partir de los 40 años en adelante es lo ideal. Por lo menos una vez al año. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Por lo menos una vez al año. Es que desgraciadamente, y hemos insistido mucho aquí en Código Salud, que desgraciadamente acudimos a los servicios médicos ya que nos duele algo. Sí. Hasta que nos pasa algo, tenemos un malestar, un dolor de cabeza, un dolor en el cuerpo, vamos y es cuando se nos diagnostica. El chiste es no ir así en esas condiciones, es adelantarse a todo. Sí. Entonces, pues es lo importante. Para prevenir estudios de laboratorio, química sanguínea, medición de glucosa, la hipertensión. Para este tipo de estudios, doctor, ¿necesitamos de que un médico nos lo solicite o podemos, por ejemplo, llegar a cualquier laboratorio particular o si estamos inscritos a algún servicio público de salud, lo podemos solicitar y se nos tiene que hacer este tipo de estudio? Sí, podemos ir a nuestras unidades de clínica familiar, IMSS, ISSSTE, ISEMIM, lo que sea,
para que nos haga una valoración general y ya vaya más orientada a ese tipo de estudios. Así es. Ahora, decíamos en un principio, ya que iniciamos Código Salud, que hay una serie importante de datos de los que en estos momentos se están saturando los servicios de salud, las consultas o el área de urgencias. Por ejemplo, hablábamos de que son tratados en un 40% por hipertensión los adultos, en un 24.3% por diabetes y por hipercolesterolemia un 20.4%. ¿Por qué está ocurriendo esto? Básicamente es el descuido de las personas. Muchas veces le decimos al paciente que es hipertenso, que debe llevar ciertos cuidados y no llevan los cuidados o no toman los medicamentos de manera adecuada, hipertenso o diabético. Básicamente es porque hay un descuido por parte de los pacientes. Sí, hay el descuido o no se ha hecho el diagnóstico de manera adecuada o no se le da el tratamiento idóneo. A ver, doctor, ayúdanos entonces a adelantarnos a todo esto. Estas son las cifras, no son nada halagadoras y ya lo comentaba al principio también. Se espera que en un par de 20, 25 años aproximadamente seamos mayoritariamente adultos mayores en México que jóvenes. Sí. Y si hay este descuido del que tú nos mencionas, que muchos caen, entonces vamos a llegar enfermos, vamos a llegar con determinados padecimientos, a pesar de que la tecnología ha avanzado. ¿Cómo podemos ir avanzando? Ya nos dijiste primero que tenemos que hacernos chequeos, hombres y mujeres, a partir de los 40 años. ¿Qué más tenemos que hacer para tener una edad adulta sana de preferencia? Bueno, mejorar los hábitos, llevar una buena alimentación balanceada, pues evitar fumar, evitar el exceso en alcohol y hacer ejercicio. Básicamente. ¿Sí? ¿A partir de qué edad? ¿Tiene que ser a cualquier edad? Lo ideal es todo el tiempo desde que somos niños, pero si empezamos a ver que tenemos alguna alteración, que nos empiezan a hacer algún tipo de diagnóstico, obviamente pues mejorar esa calidad de vida. Así es. Ahora, tú por ejemplo que eres médico general, te llegan muchos pacientes, me imagino, que eres como el médico de primer contacto para la mayoría de ellos. Con los adultos mayores tienes la oportunidad también de trabajar. Sí. Por lo general, ¿qué es en la actualidad, además de los datos que ya dimos, con lo que llegan contigo? ¿Qué tipo de padecimientos, dolencias, etcétera, llegan contigo? La mayoría los traen porque ya están complicándose, porque de pronto encuentran a su abuelo desorientado, porque ya lo encuentran que ya no quiere comer, que tiene alguna complicación, ya tiene fiebre. Entonces, llevarlo y revisarlo. En algunas ocasiones es porque tiene la glucosa muy alta, en algunas ocasiones porque tiene la glucosa baja. Están hipertensos o empiezan con un deterioro neurológico, ya sea que tengan demencia. O sea, la mayoría por enfermedades crónico-degenerativas, sí, que en algún momento se pudieron prever, uh-huh, se pudieron prevenir. Sí, la mayoría se pueden prevenir, se pueden controlar. Entonces ahí encontramos dos grupos, uno que sería el paciente geriátrico, que es, ya lo habían comentado, es polifarmacia, que tiene muchos medicamentos, que tiene muchas enfermedades crónicas, que es diabético, que es hipertenso, que ya tiene alguna enfermedad de la tiroides, algún otro agregado. Y en la actualidad los servicios que brinda nuestro país, tanto privados como públicos, ¿tienen la capacidad para recibir este número tan importante de atenciones en la población adulta mayor, doctor? En la mayoría de los casos no. ¿No? ¿Se están viendo por momentos rebasados? Sí, nos vemos rebasados, incluso en el servicio de urgencias. Nos vemos en la necesidad incluso de decirle a los familiares que, bueno, pues obviamente va a haber ciertas condiciones para su paciente que van a tener prioridades, pero sí, en la mayoría de los casos nos vemos rebasados. Se ven rebasados los servicios de salud y tiene que ver mucho precisamente por las condiciones en las que se encuentra la población actual. Ya un dato que nos daba el doctor es por el descuido que muchas veces tenemos. Y quiero agregar uno más, y yo creo que vas a estar completamente de acuerdo conmigo, doctor, el desapego a veces a los tratamientos. Si un médico nos dice 5 días te tienes que tomar este medicamento, como al tercero o cuarto nos sentimos bien, lo dejamos, ¿no? Esto ocurre también muy seguido con la población adulta. Sí. Ellos lo dejan o en algunas ocasiones no están capacitados, bueno, más que capacitados, se les olvida tomar el tratamiento. Entonces debemos estar nosotros como sus hijos, como sus nietos, estar cuidando que tome sus medicamentos a la hora adecuada, como se le indicaron los médicos. Y ya existen mecanismos, ¿no? O sea, se me ocurre pensar desde estas clásicas cajitas, ¿no? Que nos van indicando en qué momento se tiene que tomar la persona el medicamento, el día y la hora, ¿no? Incluso hay quien hasta sincroniza sus relojes, o ya hay hasta aplicaciones para los dispositivos móviles que nos ayudan a recordar que debemos tomar un medicamento.
Yo creo que tendríamos que involucrarnos también mucho en esta etapa, ¿no, doctor? Sí, en los adultos mayores es más difícil que manejen el aspecto tecnológico. La mayoría yo los veo que sí traen como sus dispositivos, sus cajitas, no le ponen el día, la hora y como, los medicamentos que van. Ese es el mejor de los casos. Hay unos casos en donde son pacientes, abuelos que viven solos, que ahí es más difícil. Es más difícil, algunos que tienen una discapacidad visual, entonces no alcanzan a ver cuánto se vayan a poner de insulina o cuánto están tomando, qué medicamentos, o la hora. Normalmente eso es lo que se pierde. Y en esta parte es donde es la fase muy importante en la que ingresa un familiar, participan los familiares, los cuidadores, incluso las enfermeras o enfermeros que sean contratados para cuidar a determinados adultos mayores con determinados padecimientos. Sí, los pacientes con algún tipo de demencia obviamente deben de estar bajo un cuidado diario básicamente 24 horas, dependiendo de su tipo de demencia. Pero en la mayoría de los casos, más del 50% son pacientes que están solos o que están con un familiar y el estrés es para el familiar. Entonces, no siempre tenemos ese cuidado aquí en México. ¿Hace falta una cultura? ¿Hace falta, digamos, probablemente más campañas de información, quizá? ¿Conciencia, mayor conciencia, doctor? Mayores campañas, mayor conciencia, el interés es muy importante. Sí, tal vez México es un país en donde existe la cultura de que la familia grande, todos unidos, pero al final del día, cuando alguien necesita de los cuidados, pues todos emigran, ¿no? Le empiezan a sacar, como decimos vulgarmente, ¿sí? Por ahí. La gente no se empieza a ser responsable de sus adultos mayores, a menos que sean, digamos, familiares directos o de plano no les quede de otra, ¿eh? Hay casos de personas que tienen que cuidar a un familiar enfermo, ya sea por enfermedad crónico-degenerativa, por algún cáncer o por alguna demencia, y pues por estar tan cerca o porque la señora no se casó o porque ya enviudó, pues ya tiene que cuidar directamente al papá o a la abuelita, ¿no? Si es que es el caso. Sí, en el servicio de urgencias nosotros recibimos muchas veces a los pacientes porque ya están descompensados, porque iban al baño solos, se cayeron y ya tienen una fractura, normalmente es fractura de cadera, porque dicen es que llegué del trabajo y ya no me respondió, estaba desorientado. Bueno, pues entonces empezamos a ver si es la demencia, si es la glucosa, si es la hipertensión o si incluso en algunos casos un EBC, un derrame cerebral. Doctor, en alguna ocasión, checando información en los últimos meses, vemos que conforme avanza el tiempo, también avanza la tecnología, cada vez hay mayor investigación científica, aparatos, dispositivos médicos que ayudan a ustedes, los médicos y a los pacientes, a tener una vida mejor, calidad de vida sobre todo, si ya se tiene alguna enfermedad. Pero al mismo tiempo, existen previsiones de que va a haber más enfermedades crónico-degenerativas, mayores riesgos de infarto, tanto al miocardio, es decir, al corazón, como infartos cerebrales y todo eso. ¿Por qué, digamos, hay este balance en cuanto al avance científico y tecnológico, pero al mismo tiempo hay una previsión de que también va a haber más casos de más personas enfermas, si cada vez la tecnología avanza? Bueno, para la tecnología lleva un paso para llevar un buen control, un buen manejo, un buen diagnóstico de los pacientes. Pero esto va aumentando porque los pacientes no tienen los cuidados necesarios. Entonces de nada sirve que la tecnología o los avances científicos vayan llevándolo de manera ideal cuando los pacientes no tienen ciertos cuidados. Y ahora, por ejemplo, que estamos muy de moda con la generación millennial, ¿no? Y digo moda porque me refiero al término como tal, no es que la generación como tal sea la moda, sino el término millennial ya lo tenemos como muy arraigado. ¿Qué recomendaciones, por ejemplo, a todos estos chavos que están muy jóvenes, que al mismo tiempo, por sus características, dicen preocuparse por el medio ambiente y la salud, les recomiendas a ellos precisamente para que en 30, 40 años lleguen también en buenas condiciones a esa etapa de su vida? Es el cuidado que tiene cada persona en tener una buena dieta, llevar una buena alimentación balanceada y el ejercicio es fundamental para todos. Digo, ahora tan importante este asunto de la dieta que tú comentas, porque estamos como que copiando muchos hábitos de otros países, ¿no? La comida está muy industrializada, estamos con las prisas todos los días y el estrés elevado, que finalmente terminamos comiendo comida rápida y todo eso, ¿me entiendes, doctor? Entonces, yo creo que tendremos que hacer mayor conciencia, ¿no crees? Mayor conciencia y obviamente los excesos pues obviamente son malos, ¿no? Ni tanto de la comida rápida, ni tanto que nos dediquemos a la pureza de los alimentos. O sea, tenemos que llevar un equilibrio con este tipo de dietas.
Eso es muy importante, doctor. Bueno, pues yo agradezco mucho el que hayas estado aquí con nosotros para platicar de este primer tema. ¿Tienes redes sociales, correo electrónico, algún teléfono que quieras compartir con la audiencia de Código Salud? Por si quedó alguna duda o la gente quiere hacer contacto contigo. Pues mi Twitter es Dr. Raúl Hernández, así nada más. Nada más, Sí. Raúl Hernández. Ujú. Con eso te localizamos en redes sociales y así apareces en todas. Sí. Fabuloso. Pues doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Código Salud. Que tengas un excelente día.